Sí, 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 profesor. Ya, sí, profesor, sí. perfecto. Ok. Clase número 3, tercera semana ya, aritmética para quinto y sexto grado. ¿Qué vamos a ver hoy? Proporciones aritmética y geométrica. Lunes 22 de marzo del 2021. Proporciones aritmética y geométrica. Recuerden que la semana 1 vimos razón aritmética, semana 2, razón geométrica. Bueno, hoy vamos a ver, en esta semana 3, las proporciones, tanto aritmética como geométrica. Ya terminé, profesor. Ok, Pongo el consejo clase número 3, ¿no, profesor? claro, claro, de título, después de la fecha de título clase número 3. Sí, profesor. Yo también terminé, profesor. Ya, Ya terminé. ok. Me confirman todos, por favor, para continuar. Profesor, ya voy a imprimir. Muy bien. Listo. Continuamos entonces. Proporciones aritméticas y geométricas. ¿Ok? Cuando hablamos de proporcionalidad, tanto aritmética como geométrica, debemos partir, como bien decía al inicio, de lo que hemos estudiado las 2 semanas anteriores. ¿Qué cosa es una proporción aritmética? Una proporción aritmética no es otra cosa más que la comparación de dos razones aritméticas. Sabemos que una razón aritmética es una diferencia, es una resta. Entonces, si nosotros comparamos o igualamos, vale decir, dos razones aritméticas, estaremos hablando de una proporción aritmética. Vemos acá, la proporción aritmética es la igualdad de dos razones aritméticas. Ejemplo, 9 menos 7 es igual a 10 menos 8. Tenemos dos razones aritméticas ahí, ¿no? Tenemos esta primera razón aritmética y tenemos esta segunda razón aritmética, las cuales se están comparando, ¿correcto? Cuando comparo, igualo dos razones aritméticas, repito, todo esto se llamará proporción aritmética. ¿Ok? Donde, en este caso, los términos, el primero y el último,
son llamados extremos. Y los que están pegados al signo de igualdad se llaman medios. Términos extremos, el 9 y el 8 en este caso, y términos medios, el 7 y el 10 en el ejemplo. Luego tenemos la proporción geométrica. ¿Qué es la proporción geométrica? Bueno, pues la proporción geométrica es la igualdad o la comparación de dos razones geométricas, ¿no? Vemos ahí en el ejemplo, 1 sobre 2 es igual a 3 sobre 6. 1 sobre 2 es una razón geométrica y 3 sobre 6 también. Al igualarlas, ambas razones, eso va a hacer o va a tomar el nombre ahora de proporción geométrica. ¿Dónde? Fíjense la ubicación. El 1 y el 6 son los extremos. El antecedente de la primera razón con el consecuente de la segunda razón son los extremos. Y el 2 y el 3 son los medios. ¿Ya? Hay que tener muy claro eso. ¿Quiénes son extremos y quiénes medios en ambas proporciones? Muy bien. Pueden tomar nota. Profe, por si usted cambia y un acabado, yo tengo aquí para tomarle foto y entonces. Ok, Yo lo- pero listo, pero avancen, por favor. Esto me parece perfecto porque estás previniendo algo que puede pasar y está perfecto eso, está perfecto eso, Ariana. Estás previniendo lo que puede pasar. Eso está muy bien, pero en la medida de lo posible hay que copiarlo durante la clase, la indicación que nos han dado, ¿ya? Bien.
Profesor, ya terminé. Muy bien, muy bien. Me van avisando, por favor. Profesor, ya terminé. Muy bien, muy bien. Confírmenme, por favor, poco a poco, como van acabando, ¿ya? Tienen 5 minutos más para continuar. Dos minutos, chicos, y continuamos.
Ya terminé, profesor. Gracias, hija, muy bien. Ya acabé, profe. Perfecto. ¿Listo? Ya acabé, profesor. Ok. Vamos a continuar. Tipos de proporción. Atención a esto, por favor. Hay dos tipos de proporciones. Las que llamamos, o sea, dentro de las dos clases que hay, que son aritmética y geométrica, tenemos las que son discretas y las que son continuas. ¿Correcto? Las que son discretas tienen a sus 4 términos diferentes. ¿Ok? Fíjense bien, la proporción aritmética, A menos B es igual a C menos D. Los 4 diferentes. La proporción geométrica también. A sobre B es igual a C sobre D. Los 4 diferentes. Una observación adicional que deben tomar en cuenta, chicos. Y que al momento de ahora trasladar esto al cuaderno, lo van a anotar como una observación. Fíjense, por favor. Acá. Observación. ¿Qué cosa, profesor? Lo siguiente, fíjate bien. Cuando tenemos una proporción aritmética discreta, donde todos son diferentes, todos los términos son diferentes, ¿no ven? El último término, en este caso de, el último término, voy a ponerle así, de en una proporción, acá hablamos de la proporción aritmética y vamos a poner directamente D es ¿qué cosa? D es la cuarta, D es la cuarta diferencial ¿de quién? De A, B y C. Mucha atención en eso. Tenemos una proporción aritmética discreta donde se llama así cuando todos sus términos o sus elementos son diferentes. Cuando todos los elementos en una proporción aritmética son diferentes, estamos hablando de proporción aritmética discreta. Y en ese caso, el último término se le conoce como cuarta diferencial de los otros 3. De A, de B y de C en este caso. ¿Correcto? ¿Qué pasa con la proporción aritmética continua? En la proporción aritmética continua, los términos medios son iguales. Habíamos hablado en la diapositiva anterior que el primero y el último son los extremos y los dos que están cerca al signo de igualdad son los medios. En la proporción aritmética continua, los términos medios son iguales, ¿correcto?
Y podemos anotar ahí una observación también. ¿Cuál? La siguiente. Que ese término medio que se repite, es decir, en este caso B, ¿a qué es igual? Eso es igual a la media diferencial ¿de quiénes? A. De A y de. De A y de. Y de B y C. B y C. A ver, chicos. B, hemos dicho B. A y C. A y C. B es la media diferencial de otros dos. Si ya tengo a B, ¿quién me falta? A y C. A y C, como dijo John y como dice ahora su compañero. A y C. ¿Correcto? Entonces, cuidado con eso. Tenemos dos tipos de proporción aritmética, la discreta y la continua. En la discreta, todos los elementos son distintos, son diferentes. Y el último término se llama cuarta diferencial de los otros tres. En una proporción aritmética continua, los términos medios son iguales. Y ese término medio es la media diferencial de los otros dos. Pero además de eso, para que ustedes lo conozcan, eso lo vamos a ver ahora en el problema, hay un término adicional acá, que es que el último término es la tercera diferencial de los otros dos. Es decir, C es tercera diferencial de A y de B. Pero eso lo vamos a ver en el problema. Lo mismo pasa con la proporción geométrica. En una proporción geométrica discreta, los cuatro son diferentes. ¿Correcto? Los cuatro son diferentes. ¿Ya? Los cuatro son diferentes. Y el último término que es D, ese es la cuarta, pero proporcional. ¿La cuarta proporcional de quién? De A, B y C. ¿Correcto? Entonces, cuando escuchemos la palabra cuarta proporcional, inmediatamente razón geométrica, discreta en este caso. ¿Ok? Y luego, cuando hablamos de proporción geométrica continua, los términos medios son iguales. Recuerden en la diapositiva anterior. Extremos, estos dos. Medios, estos dos. Entonces, los términos medios son iguales. Y ahí estaremos hablando ¿de qué? Estaremos hablando ahí, por acá vamos a poner como una observación, de que el término B es la media proporcional. Y entonces lo que cambia solamente es, en la proporción aritmética se llama cuarta también. En la proporción geométrica también cuarta. Pero lo que cambia, que en la aritmética es diferencial y en la geométrica es proporcional. ¿Media proporcional de quién? De A y de C. Dime. No sé, se me ha trabado y de la nada hasta apareció esto. No entendí la proporción geométrica. Ok, voy a explicar nuevamente, no hay problema, chicos. No escuché nada. Ya, listo. Les decía entonces, nuevamente explicándolo, les decía que una proporción, ya sabemos que son de dos clases, aritmética y geométrica. Pero dentro de las proporciones, tanto aritmética como geométrica, se dividen en dos tipos cada una.
la proporción aritmética discreta y la proporción aritmética continua. Asimismo, tenemos la proporción geométrica discreta y la proporción geométrica continua. ¿Cuál es la diferencia entre proporción aritmética discreta con la proporción aritmética continua? Simple. En la proporción aritmética discreta, los 4 elementos son diferentes. ¿Correcto? En una proporción aritmética continua, el término medio o los términos medios son iguales. Esa es la diferencia sustancial entre uno y otro. De una proporción aritmética discreta nace la cuarta diferencial, que es el último término de la proporción aritmética discreta. El último recibe el nombre de cuarta diferencial. ¿De quiénes? De los otros 3 elementos. Y en una proporción aritmética continua, donde los 2 términos medios son iguales, ese término que es igual recibe el nombre de media diferencial. ¿De quién? De los otros 2. ¿Correcto? En una proporción geométrica, discreta y continua, existe la misma diferencia. En una proporción geométrica discreta, los 4 elementos o términos son diferentes. Y en una proporción geométrica continua, los 2 términos medios son iguales. ¿Correcto? En una proporción geométrica discreta, el último término, en la que todos los términos son diferentes, el último recibe el nombre de cuarta proporcional de los otros 3. Y en una proporción geométrica continua, donde los términos medios son iguales, ese término medio recibe el nombre de media proporcional de los otros 2. Y entonces, cuando hablemos de la extensión proporcional, cuarta proporcional, media proporcional, tercera proporcional, cuando hablemos de esta extensión proporcional, inmediatamente ustedes acá, ya, eso es proporción geométrica. Comparación de 2 razones geométricas, divisiones. Ya. Y si hablamos de diferencial, media diferencial, cuarta diferencial, tercera diferencial, estamos hablando de proporciones aritméticas, cuando comparamos 2 razones aritméticas, cuando igualamos 2 restas, ¿ya? Muy bien. Pueden anotar y no se ¿Lo preocupen. copiamos? Sí, termina el tiempo, vamos a continuar después en el segundo bloque. Ya, Copien, profesor. por favor, Gracias. copien. Yo les aviso. Profesor, lo copiamos como un cuadro, ¿no?
Chicos, salimos y volvemos a entrar al mismo link. ¿Ya? Salimos y volvemos a entrar al mismo link, por favor. Ya, profesor. Ok, profesor, ok.